Shalom Makiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y este video pues es la continuación del video pasado, que es la Nueva Jerusalén y el Nuevo Pacto. Y en este capítulo estábamos entrando en lo que es Romanos 9. Si ustedes, hermanos, no lo han visto, pues les sugiero que vayan y lo vean primero. Porque en ese capítulo leímos Isaías 54 y ¿cómo se llama? Y entramos en lo que es el Nuevo Pacto. Lo que va a conllevar un nuevo cuerpo. Que entramos en que tenemos las primicias, que son el Espíritu, es el enganche. Y que Pablo mencionó después que íbamos a ser transformados, que íbamos a ser cambiados de nuestros cuerpos. Como dice aquí en 1 de Juan 3 y 2, como el apóstol Gabar también ha dicho, que nosotros queremos salvación de este cuerpo, porque este cuerpo es maldito. Hay muchas escrituras aquí. Hoy me quedé en Filipenses 3 y 20. Voy a leer 2 de Corintios 5 y 1. Como dice aquí, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que está hablando de este cuerpo, dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ya ves que ese es el nuevo cuerpo. Cuerpos perfectos donde no van a tener pensamientos ni van a hacer maldades. Por eso es que también se le conoce a los Nefilín, los caídos, porque nos caímos, fuimos atados en estos cuerpos, y caímos, Dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ya ves, porque desnudos o desnudez es una ¿cómo se llama? Es para decir que estás en pecado. Pecado es vergüenza. Y estar desnudo es una vergüenza. Dice, porque así mismos los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, ¿ya ves? Y eso es lo que Pablo entró en Romanos, creo que es capítulo 7 o capítulo 8, que creo que es capítulo 7, donde habla que hay una constante lucha en su interior, por el bien y por el mal. Dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Ya ves? Como dice aquí en 1 de Juan 3 y 2, dice, amados, ahora somos hijos. Dice, como dice aquí, dice 1 de Juan 3 y 2, dice, amados, ahora somos hijos de Yahweh, que sabemos que es por medio del Espíritu, que cuando creímos en Él, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya ves? Dice, pero sabemos. Pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque el Señor va a venir en un cuerpo celestial, va a venir como un Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 habla, o creo que es capítulo 6, de ese caballo blanco, que se le dio una corona y venía se le dio victoria, porque Él viene como un poder a establecer su reino. Dice,
Ok, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ok, cuando el Señor venga, dice, seremos semejante a Él porque le veremos tal como es. Ya ves, porque cuando el Señor venga y nos rescate, okay, Dios mediante somos parte de ese electo, okay, que nos rescate en esos carros celestiales, nuestros cuerpos no van a poder entrar en ello, porque son cuerpos corruptos, son cuerpos malditos, son cuerpos que no pueden heredar el reino, okay, pero vamos a ser transformados, es lo que está hablando esto, vamos a ser perfeccionados, okay, vamos a ser dioses. ¿Ok? Porque lo somos, no más que morimos como hombres por esta carne, como dice el Salmo, como dijo el rey David, también como dijo el Señor Yahabushai. ¿Ok? Porque somos dioses con D minúscula, porque somos hijos de Dios, hijos del Padre. ¿Ok? Eso era lo que estábamos mencionando en el video anterior. Y esto es lo que salió pues ahorita también. Ok, vamos a continuar en lo que es Romanos 9 y 10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, ok, porque aquí está hablando, bueno, lo vamos a leer, pero en el video anterior mencionamos y empezamos a que esto solamente le pertenece a Israel, ok, pero de Israel aún hay un electo, ok, aún hay un remanente, ¿ok? Porque no todos creyeron. Al igual como está haciendo la alegoría de Isaac y ¿cómo se llama? Ismael. Aunque eran hijos de la misma carne, unos eran por la promesa, unos eran según el propósito del Señor. ¿Ok? Como dice aquí Romanos 9 y 10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Yahweh, Bahashem Yahabushai, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ya ves? Y porque todo esto es del plan del Señor, esto es de acuerdo a su elección. ¿Ok? No podemos aquí ponernos todos sentimentales de por qué el Señor no ama a todo el mundo. ¿Ok? Porque ya lo estableció así. ¿Ok? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Yahweh? Bahashem Yahabushai. Dice, en ninguna manera. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ya ves? Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Ok, aquí lo está comparando como el Faraón, porque Esaú es el nuevo Faraón. Él está en poder hoy en día, porque a este lugar, a Babilonia, a América, se le conoce como Egipto, ¿ok? Y está sobre los reyes de la tierra, tiene influencia, ¿ok? Y como dice aquí, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, ¿ok? Porque cuando vemos en lo que es el Éxodo, ¿okay? La historia de Moisés cuando fue con el faraón claramente estaba viendo los milagros que Moisés podía hacer, que el Señor mostró a través de Moisés. ¿Okay? Él claramente estaba viendo que tenían más poder sobre él. ¿Okay? Pero el Señor endureció su corazón por un propósito, ¿okay? Para que las naciones vieran, ¿okay?, lo que el Señor le hizo a Egipto, ¿ok? Porque fue grande. Dice, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ya ves, porque las naciones temblaron. Por eso cuando llegamos del desierto y entramos en Jericó, Ahab, la prostituta, ella conocía lo que el Señor había hecho en Egipto, porque Egipto era una potencia, ¿ok? Lo mismo va a ser hoy en día, ¿ok? Dice,
De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ok, y eso es lo que le pasó a Egipto. Eso es lo que le pasó a mucha de nuestra nación. Por eso cuando continuamos en Romanos 10, habla de que, lo vamos a tener que agarrar. Romanos 10. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Yahweh, Bahashem Yahabushai, por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la propia suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ok, y eso es endurecimiento. El Señor no les ha abierto los ojos, los hizo duros, los hizo necios. ¿Ya ves? Y podemos seguir leyendo en Romanos 10. ¿Ok? Porque Israel, no todos han alcanzado. Como dice aquí, que pues lo que ha deseado, creo que creo que es en Romanos 9, que lo que Israel tanto buscaba no lo ha encontrado. No, creo que es Romanos 11. Ok, ya es Romanos 11:7. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ya ves, porque así hay la mayoría fueron endurecidos, man. Ok, como dice aquí, este es Éxodo 32:9. Dice, esa es buena también. Dice, esas son buenas también. Ok, estas son escrituras de básicamente de nuestra gente siendo un pueblo de dura cerviz. Ok. Ok. Oh, sí, como dice aquí, pues continuando en Romanos 11:7, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ok, ¿y qué es eso? Eso es fe. Ok, creer en el Señor, que con fe viene el Espíritu Santo. Ok, con el Espíritu Santo es para agradar al Señor. Ok, el Espíritu Santo es el que te mueve a hacer las cosas que le agradan al Señor. Ok, pero los demás fueron endurecidos. Ok, que fe viene por misericordia, viene por favor. Ok, esto no es algo como estábamos viendo en Romanos 9. Esto no es algo del que corre o el que tiene esfuerzo. Esto es porque el Señor quiso. Ok, y por eso es que hay que temer. Porque puedes no ser esa persona. Puedes ser endurecido. Por eso es importante enseñar el temor. Ok, enseñar el temor de Yahweh, Bahashem Yahabushai, porque esa es la verdadera sabiduría. Ok, como dice aquí Romanos 11:8, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Ya ves? Y eso, como dice en Deuteronomio 29:4, dice, pero hasta hoy Yahweh no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ya ves, porque también ellos estaban viendo los milagros que estaban pasando en Egipto. Fueron
40 años y no se desgastaron sus zapatos ni sus vestiduras, y el Señor nos alimentaba. ¿Ok? Y no vieron las maravillas del Señor. ¿Por qué? Porque fueron endurecidos. Lo mismo con Faraón. Ya ves, lo mismo va a pasar cuando todo esto reviente, cuando destrucción venga. Muchos de ellos van a estar todavía endurecidos y no se van a arrepentir. ¿Ok? Continuando en Romanos 9. ¿Ok? Romanos 9 y 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Ya ves? Dice: dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Ya ves? Dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Ya ves? Porque esto es su propósito. Esto es una y otra vez. Romanos 9 te explica que esto es de acuerdo al propósito del Señor, no a tu propia voluntad, no a tu propia justicia. ¿Ya ves? Dice 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. ¿Ok? Que entendemos ese contexto de los gentiles, que está hablando de los israelitas que perdieron su heredad, que se desviaron del camino y fueron a cambiar o fueron a vivir en otras naciones por problemas. Porque hubo guerra, porque hubo hambre, porque hubo sequía, tuvieron que huir, porque fueron pobres y vendieron su tierra y tuvieron que irse. ¿Ok? Por maldiciones, por problemas. Porque eso es lo que nos pasó. ¿Ya ves? Por eso todo esto que está citando aquí Pablo, ¿ok? Como vamos a ver en Oseas, ¿ok? Como dice aquí, versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Ok? Y tenemos que entender lo que dice en Oseas, man. ¿Ok? Porque si no vamos a ser llevados con que, oye, ves, pues está hablando de las otras naciones. Claro que no. Está hablando de Israel. ¿Ok? Porque eso, como mencionamos en la parte anterior, man. Por eso que les digo, si no han visto ese video, es bueno que vayan y lo vean. ¿Ok? Dice Oseas 1 y Oseas 1 y 10. ¿Ok? Porque aquí, como dice aquí en Romanos 9:25, habla del pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada. ¿Ok? Y si vamos a la escritura en Oseas, te va a explicar a quién. ¿Ok? Como dice aquí, Oseas 1 y 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: ustedes no son pueblo mío, les será dicho: son hijos del poder viviente. ¿Ya ves? Es lo mismo que Pablo dijo. Dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. ¿Ok? De Judá y de Israel. Y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Ok? Y esto es Jezreel. ¿Ok? La semilla del poder. Ya ves, el electo. ¿Ok? Que esto va de la mano con la escritura de Isaías 11 y 13. ¿Ok? Que se quitará la envidia de Efraín. ¿Ok? Y los celos entre Judá. ¿Ok? Porque el Señor iba a venir a ser una sola nación. Íbamos a estar en un acuerdo. Porque fuimos divididos. ¿Y por qué fuimos divididos? Por las maldiciones, man. Por desobediencia. Porque cada vez que hacíamos algo, el Señor incitaba enemigos en contra de nosotros. O el Señor incitó hermano contra hermano.
¿Ok? So, como dice aquí, versículo 27, Romanos 9:27 dice: también Isaías clama tocante a Israel, ¿ya ves? Porque esto le pertenece a Israel, man. Dice: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los cielos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ya ves, porque en Sodoma y Gomorra el Señor destruyó a todos. Nada más se salvó Lot y sus hijas. Y se iba a salvar su esposa, pero su esposa extrañaba su vida que estaba atrás. So, también ella fue convertida en piedra. Ok. So dice, versículo 30, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Ok, que esos gentiles está hablando de israelitas gentiles. Dice más: Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ya ves, porque sus hechos no eran justos. Ellos se trataban de justificar por medio de la fe, porque cada vez que cometían un pecado, ellos querían remediarlo con un sacrificio, un animal, sacrificar un animal, pero eso no les limpiaba la mente. Por eso es que el rey David dijo: usted no quiere que le ofrezcamos 1000 sacrificios, o como dice la escritura, no quiere sacrificios de toro, lo que quiere es un corazón contrito. Y eso es lo que vino a hacer Yahawashi, el Señor, en nosotros, en nuestra conciencia. Ya ves, porque esto es del interior más que del exterior. Por eso Pablo estaba diciendo que es que no es por la ley, no es por la ley, es por la fe. Empieza por la fe. Es igual que todo. Tú no le vas a decir a un hermano o a una hermana que se viste de tal manera, que haga de tal manera. No, primero le enseñamos la fundación. Primero le enseñamos a Yahweh Bahashem Yahawashi. Y con el tiempo él va a empezar a querer agradar al Señor y va a querer cambiar. Pero primero es por la fe. Ya ves, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, ya ves, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Ya ves? ¿Ya ves? So, ese era el punto, hermanos. Eso era lo que tenía. Nomás quería acabarlo. So yeah, man. Espero esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi Bahashem Raha Hakwadash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.